Bienvenidos una vez más al encuentro de Cine Conciencia. Nuestro invitado de hoy nos acercará a una ciencia que solemos olvidar, pero sin embargo fascinante, la antropología. Desde este programa que nos concienciamos con la ciencia, queremos aportar nuestro granito de arena a que la etnografía sea considerada la ciencia por todos, la ciencia que estudia la descripción de las costumbres y las tradiciones de los pueblos. Eugenio Monesma es un etnógrafo que ha recogido con ahínco testimonios populares minuciosos, de una manera muy minuciosa y muy completa. Estas prácticas que pueden caer en el olvido debido a su desuso, las conoceremos gracias a él y al trabajo de todo su equipo. Eugenio, es un placer tenerte con nosotros. Para mí también. Bueno. Eugenio, ¿cuándo empezaste y cómo decidiste empezar a hacer este tipo de documentales? Bueno, empecé en el año, aunque ya hacía cine, empecé en el año 82 precisamente con el Instituto Aragonés de Antropología, a partir de un interés que yo tenía por dos cosas principalmente, por los pueblos deshabitados que había en nuestro territorio en Aragón, y por otra parte por la cantidad de artesanos y tradiciones que se estaban perdiendo en ese momento. Tuve la suerte de vivir esa época en el que había un cambio social muy importante en el medio rural, y aprovechar y verter todos mis conocimientos de las filmaciones hacia ese proyecto. Decías que hacías cine antes, ¿a qué te dedicabas antes? Porque ya todos te conocemos en el campo, con la gente, pero ¿qué hacías antes? Bien, antes también era otro cine, era diferente, era un cine pacifista, generalmente por el método de la animación con muñecos de plastilina, animación sobre un tablero de ajedrez, etcétera. Películas como Jaque de Reyes, pequeños cortos como Jaque de Reyes, Soldado Azul, Soldados de Papel, A la luz de la locura. Pues fue una etapa desde el año 79 hasta el año 82 en que me volqué hacia la etnografía, en la que produje algunos cortos de este tipo. Obtuve bastantes premios en los certámenes que en la época eran aquellos certámenes de cine amateur que se llamaban, de cine amateur, de cine Super 8, y con ese dinero, con esos premios que obtenía, aprovechaba para hacer otro tipo de cine. Entonces, con el Instituto Aragonés de Antropología fue cuando empecé con el tema de tradiciones y costumbres. O sea, que claramente desde el principio has estado comprometido con lo social, comprometido. Hay mucha gente en el mundo de la preservación de la naturaleza, de las costumbres, que hablas. ¿Conoces a Eugenio Monesma? Hombre, claro, ¿cómo no le voy a conocer? O sea, que realmente, sobre todo en la zona de Aragón, eres muy reconocido por tomar postura por los más débiles, generalmente. Efectivamente. Bueno, Eugenio, te pido que nos acompañes a ver el primero de tus documentales, que vamos a pasar un fragmento del documental, que nos habla de cómo los fideleros construían sus aparatos y hacían la pasta en la antigüedad. Muchos ancianos nos han hablado de aquella época de la posguerra española en la que toda la producción de trigo estaba controlada y racionada por el gobierno. Esta situación hacía muy difícil disponer de la harina necesaria, tanto para la elaboración del pan como para preparar otros productos derivados de ella. Al igual que muchos alimentos de primera necesidad, los fideos, macarrones y tallarines elaborados con harina se convirtieron, por tanto, en objeto de trueque durante la época del extraperlo. 5, 4, 3, los que te daban, los que te decían. Para las casas la mayoría por 5 kilos. Y 10 hemos hecho también. La masa hay que trabajarla mucho hasta que ella está unida, ¿eh? Y una vez que está unida ya la puedes hacer, los fideos. Pero hay que trabajarla porque ya ves el poco que hay y lo que he tenido que trabajar. A ver, yo iba con el chico mayor, tenía 14 años, Paco, 13 o 14, a las casas que me avisaban. Les avisaba, tal día iré. Y todos los pueblos igual, Taluarre y Agüero y por allá. A todos, los corrales, a todos los sitios, no sé cuántos he ido, muchos. Llegaba, ya lo tenían todo preparado y lo que he hecho aquí, hacia allí. En vez de poca cantidad, hacía 5 kilos cada vez. Y 20 y hasta 80 hemos hecho. Ahora 100, y yo me he hecho 100, con el mayor una saca diaria, para ganarme 20 duros, ¿eh? Y después mi marido trabajaba hasta Tajo, a machacar piedra y hasta las 12 una flores, ya.
a hacer fideos en casa, porque tenía un montón de talegos. Y bien se valió para ir tirando. Sin detener el proceso y con la masa caliente, se pasaba a la máquina de los fideos. En pequeñas bolas, dependiendo de la capacidad del émbolo, se metía la masa en la máquina y presionando con el tornillo salía por debajo en forma de fideos, tallarines, macarrones, sopas, según el filtro que se hubiera elegido. En ese momento de salida de la pasta en caliente, una persona ayudaba con el soplillo, impidiendo con el aire que se pegaran entre sí los fideos obtenidos. Unas cañas colocadas entre los respaldos de dos sillas servían para tender a secar los fideos. Una vez secos, se troceaban y se guardaban en el reposte de la casa para comerlos en ocasiones especiales. Solo el recuerdo y las anécdotas de una época ya pasada pueden ser hoy testimonio de este trabajo que aportó pequeños beneficios a los pocos que los practicaron. Seguro que algunos de los niños que hayáis podido ver este documental diréis, anda, si los macarrones no salen de la bolsa. Bueno, Eugenio, en la Mediateca este año hemos incorporado, en la Mediateca del CSIC, hemos incorporado este año casi 800 de tus documentales, pero ¿cuántos has hecho en realidad? Bueno, en total, contando el cine pacifista, contando todo tipo de documentales, pues hemos hecho pues alrededor de los 1.600, estamos llegando ahora prácticamente, 1.590, vamos por ese número aproximadamente, sí. ¿Y qué temáticas? ¿Todas? Todas en general, pero etnográfico en total pues pueden ser alrededor de los 1.100 aproximadamente, de temática etnográfica. Hemos observado que casi todos tus documentales, la gran mayoría, están hechos en la zona de Aragón. ¿Tienes hechos de otras partes de España o incluso de otros países? Sí, bueno, de España tenemos bastante. Por ejemplo, te puedo decir que de Castilla y León cerca de 100, en Extremadura pues podemos tener del orden de los 80, en las Islas Canarias hemos terminado ahora un proyecto de 48 documentales que sumados a los 40 y tantos que ya teníamos, pues vamos a tener prácticamente unos 100 documentales, unos 90 documentales en las Islas Canarias. En Baleares estamos realizando ahora un tema sobre el hombre y el paisaje en Ibiza. Bueno, por España prácticamente por todo el país, efectivamente. Y luego fuera de España, solamente en lo que es el sur de Francia, por las connotaciones culturales con mi territorio, que es el Pirineo, ¿no? Entonces, prácticamente, pues debemos tener como 15 documentales sobre el Pirineo francés, temas de cultura tradicional del Pirineo francés. Eugenio nos dice los documentales así como el que habla de barras de pan, pero realmente tiene muchos. Antes nos comentaba que no ha saltado el charco, pero sí que está en proyectos de ayudar a iniciar proyectos como el que ha hecho él aquí en Bolivia, me parece que me has dicho, y en el norte de Argentina, ¿no? Exactamente, precisamente es un proyecto que a través de unos amigos del grupo, de los grupos líder, pues me han propuesto alguna idea de este tipo. Es un avance que no sé si es correcto decirlo, pero bueno, tienen intención de hacer algo con gente de allí para recuperar sus tradiciones y hacer un gran archivo de la cultura tradicional en esta zona que es entre Bolivia y Argentina, norte de Argentina. Sí sabemos que hay esa inquietud, porque en una reunión que hubo en Madrid en las navidades pasadas vinieron personas de todas las televisiones educativas iberoamericanas, y era una de las cosas que se planteaba, el cómo recuperar también las tradiciones de cada uno de los países, ¿no? Eugenio, de todas maneras, a mí me parece un trabajo tedioso y difícil el poder documentar y buscar los temas, localizar a las personas. ¿Cuántas personas tienes pateando Aragón? Bueno, pateando España, sí, porque acaba de llegar el equipo ahora, la semana pasada llegó el equipo de Canarias. Estamos en el equipo unas 20 personas, son 3 equipos de grabación, son 3 realizadores, 3 operadores de cámara y 3 de sonido, y luego hay 3 mesas de edición también, o sea que prácticamente dijéramos estamos 3 equipos de producción y postproducción en marcha continuamente, ¿no? Vamos a ver ahora, todos los documentales de Eugenio enganchan, pero a mí me resultó muy curioso una vez que vi como en algunas zonas de España
se las ingeniaban para tener hielo durante todo el año. En el invierno hay en zonas en las que nieva mucho, pero luego se acaba. Entonces, vamos a ver un documental que yo creo de una producción dificilísima y costosa, de cómo realmente se las ingeniaban haciendo un pozo de hielo. Es curioso que me comentaba Eugenio que cuando hicieron este documental, en esa zona actualmente no nieva en cantidad, y cuando fueron a hacer el documental, pues tuvieron que ir con camiones al Pirineo y traer la nieve para poder hacer todo el documental. Vamos a ver un fragmento de el pozo de hielo. En muchos de nuestros pueblos, tanto del llano como de la montaña, se levantan unas singulares edificaciones en piedra de forma cilíndrica, robustas y cubiertas normalmente por una cúpula abovedada que servían para almacenar la nieve y el hielo durante el invierno para venderlo en los meses de verano. La demanda de este hielo, que tuvo su mayor apogeo entre los siglos XVI y XIX, cumplía dos objetivos principales: refrescar las bebidas y los alimentos, y la aplicación en los tratamientos terapéuticos que lo requerían. La paja cumple aquí una función importante por su capacidad para aislar la masa de hielo de la temperatura exterior. Todo este entramado de madera, junto a la capa de ramilla y paja, evitará que la masa helada entre en contacto con el agua derretida de la nieve, que debido a la ligera inclinación del suelo, saldrá al exterior por el desagüe. Una vez que todo está preparado, solo habrá que esperar a que caigan las primeras nevadas para recoger la materia prima, el hielo y la nieve. Sin perder tiempo hay que recoger el género en el pozo para conservarlo. Según los documentos de la época, la nieve se trasladaba al hombro, con espuertas, sobre todo hasta que las capas inferiores alcanzaban la altura de la puerta. La nieve o el hielo, en cualquiera de los casos, había que extenderla con azadones y palas sobre la capa de paja, formando una masa compacta. En esta tarea, los empozadores van compactando la masa de nieve con sucesivos golpes de los pisones de madera. Con el fin de no permanecer con sus pies en un mismo punto de la superficie helada, lo que contribuiría a que se derritiera con mayor rapidez, estos hombres giran sobre ellos mismos al ritmo que les marca el propio trabajo. Compactada la segunda capa de pasta de hielo, los empozadores la cubren con un nuevo manto de paja, bajo el que se conservará la temperatura del hielo. Siguiendo esta técnica general de empozado, que podía variar de unas zonas a otras de nuestra geografía, se llegaba hasta la parte superior del pozo, donde la ventana servía de acceso. 2 meses después, a la entrada de la primavera, al abrir la puerta del pozo de hielo, nos da la sensación de encontrarnos ante un montón de paja. Al separar esta capa vegetal y barrer su superficie, podemos comprobar que el hielo se ha derretido en aquellas zonas que estaban en contacto con el aire, conservándose perfectamente en la parte interior. La extracción de la pasta de hielo se realizaba al principio llenando una espuerta de mimbre y caña, que era elevada hasta la ventana con una cuerda y una carrucha. En la venta al por menor, el hielo se medía por libras u onzas y se pesaba en la romana con un cestillo o sobre unos platillos agujereados para que el peso del agua no incrementara el precio del producto. A principios del siglo XX, con la implantación de los métodos industriales para la fabricación del hielo, la actividad de estas neveras cayó en picado. Eugenio, en tu ir y venir por toda España, seguro que te han ocurrido en los rodajes cosas curiosas, ¿no?
nos contaste que en este en concreto, en alguna vez, has tenido cosas con la superstición popular, con las tradiciones populares. Cuéntanos en este que te pasó en el rodaje del vídeo de las tejas. Bueno, es muy curioso porque es una superstición muy extendida la de que en cualquier horno, bien sea de cal, de yeso, una carbonera, un horno de tejas, de ladrillos, etcétera, todo lo que es un proceso de cocción, si se acerca una mujer que tiene en ese momento la regla, la cocción fracasa, o sea, se interrumpe totalmente, o sea, los ladrillos salen mal cocidos, las tejas salen mal cocidas, la cal no sale cocida, etcétera, ¿no? Entonces es muy curioso porque en este equipo había una chica dentro del grupo y cuando nos estaban contando la anécdota, los personajes, los protagonistas, pues me apartó después de haber grabado la secuencia y me dice, oye, es que tengo la regla. ¿Qué va a pasar ahora? Digo, tú no digas nada por si acaso, y si salen las tejas mal cocidas, nosotros no sabemos nada, ¿eh? Tú no te preocupes. A ver, afortunadamente las tejas salieron muy bien cocidas y con lo cual creemos que es una de las muchas supersticiones que existen en nuestro país y en todos los países, lógicamente. Qué curioso, ¿no? Todos los personajes que aparecen en tu documental, a mí me da la sensación que son los verdaderos protagonistas de la historia, no son actores que están actuando, ¿no? Efectivamente, nosotros lo que hacemos, hay oficios que ya siguen vivos, siguen activos, pues un artesano que sigue haciendo botas de cuero, un artesano que sigue haciendo ladrillos, pero por ejemplo hay oficios que han desaparecido, como el que hemos comentado hace un momento del pozo de hielo, oficios como es el de los hornos de tejas. En la zona nuestra de Aragón no se hacían hornos de tejas, entonces lo que recurrimos, o carboneras, recurrimos a los antiguos profesionales de ese oficio y le decimos que nos haga una carbonera, que nos haga un horno de tejas. Naturalmente eso vale un dinero. Nosotros lo que le hacemos a él, oiga, mire, desde hace 25 o 30 años que usted no hace carbón, le compramos todo el carbón que nos haga en una carbonera y nosotros se lo pagamos. Efectivamente, pues el señor nos hace una carbonera de 10.000 kilos de carbón, por ejemplo, le compramos esos 10.000 kilos de carbón a lo que en este momento valdría en el mercado, y hacemos toda la grabación. Esa convivencia con los protagonistas nos permite recoger muchísima información porque ellos, estando en ese momento en su trabajo y el estar todo el día con ellos, pues se les van ocurriendo ideas que no se les hubieran ocurrido mientras nos lo contaban ante una cámara, ¿no? Como si fuera una entrevista. Entonces eso es una vivencia muy importante para recuperar todos esos datos etnográficos que a nosotros nos interesan para los documentales. No, además estoy seguro que habrás salvado del olvido muchísimas cosas, porque algunos de los personajes son verdaderos viejitos que les queda poco tiempo para poder ser capaces de tener la agilidad suficiente de ponerse a romper piedras o a carrear carros, como se ve en algunos de tus documentales. También llegamos tarde, en algunos casos. Llegamos tarde porque de repente pues el señor acaba de fallecer y en eso nos hemos encontrado en varias ocasiones. Bueno, dentro de todas las profesiones que un poco has recuperado, hay una que todavía podemos seguir viendo en algunos de los talleres pequeños de imprenta, y es la del tipógrafo. Seguramente la era digital acabará, con toda seguridad, acabará con los tipógrafos. Vamos a ver ahora otro corte de este documental que nos cuenta la vida y la profesión del tipógrafo. Uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad ha sido la imprenta. Aunque los chinos ya la conocían desde principios del siglo XI, su creación se atribuye a Gutenberg en 1455. Siempre que se compone, con el dedo gordo de la mano izquierda, salvo que sea zurdo, se sujetaban las letras. Pirene. Y conforme vamos componiendo, vamos comprobando con el original. Bueno, pues ya tenemos el logotipo de Pirene. La distribución de las cajas es universal. En su tiempo, el que le dio y la pensó, desde luego, era inteligente. Está distribuido de tal forma que tienes en el centro las letras que más se emplean, que es la A, la I, la E sobre todo, es casi el doble de un espacio normal de contenido de letra. A la derecha están las que menos se emplean y a la izquierda las que más se emplean. Cada letra lleva en una de sus caras una escotadura llamada crán,
que le sirve al cajista para saber, al tacto, si ha quedado derecha cuando la coloca en el componedor. Todo con letra y con rayas. Bueno, entonces tenemos ya la tarjeta casi terminada. 10 y 10. Yo creo que el cliente se quedará satisfecho con esto. Ahora lo vamos a atar con una cuerda para llevarlo al probero y sacar una prueba para corregirlo. Se le da vueltecitas. Dejamos el molde que nos ha hecho el cajista en una platina. Cogeremos la rama de la máquina y procedemos ahora a sujetar el molde dentro de la rama. Situamos el molde más o menos donde queremos que debe de ir. Cogemos las cuñas, las situamos en un ángulo. Lo primero lo protegemos, procedemos a quitar la cuerda que sujeta el molde. Una vez que todo está ajustado y comprobado, solo queda imprimir. Siguiendo el ritmo de movimiento de la máquina, el impresor va colocando las hojas de papel en la placa móvil. El papel es presionado contra el molde recién entintado y el texto se queda impreso. Los rodillos reciben la tinta sobre su superficie al contacto con la placa. De vez en cuando, Julián aplica tinta sobre el plato para que los rodillos la distribuyan uniformemente y en la cantidad adecuada, pues el exceso sería perjudicial. Golpe a golpe y bajo la atenta mirada del impresor, las tarjetas solicitadas por el cliente van saliendo impresas. Cuando todas estén terminadas y secas, habrá que cortarlas en la guillotina para entregarlas al cliente. La actividad de Eugenio llega mucho más que hacer simples documentales. Al ser una persona tan conocida y con tanto espíritu de trabajar, seguro que tiene proyectos. Yo sé que tienes la segunda edición de un certamen de cine etnográfico, también tienes un programa de televisión, has escrito libros. Cuéntanos un poco algo, Eugenio, de estas otras facetas. Bien, lo del certamen de cine etnográfico, así pasando punto por punto, se llama Espiello, por cierto, participan bastantes películas de Sudamérica, muy interesante. Es un certamen que continúa con una inicial trayectoria que en el año 85-86 realizamos, que era el certamen de cine etnográfico de las comunidades autónomas. Era solo sobre España, pero ese lo tuvimos que dejar por cuestiones de trabajo, y un grupo de AINSA, de gente joven de AINSA, ha iniciado un proyecto muy interesante que se llama Espiello, quiere decir espejo, la palabra espiello, y trata de recoger todos aquellos documentales, hacer un certamen con todos esos documentales que se producen sobre tema etnográfico. Como bien digo, hay bastantes de Latinoamérica muy interesantes. Eso es cada año. Ese es uno de los proyectos. Bueno, yo no soy organizador, soy colaborador, asesor más que nada. Luego pues publicamos también algún libro de vez en cuando tengo algo de tiempo, pues voy publicando algún libro, porque independientemente de lo que es la producción videográfica, los equipos llevamos cámaras fotográficas para recoger todo ese proceso, que en ocasiones es único. Como bien decías, el pozo de hielo, etcétera, son procesos únicos. Entonces, todo eso hay un archivo ahora pues de alrededor de unas 260.000 fotografías, diapositivas. En fin, esos son los proyectos principalmente en los que estamos. Y ahora viene el programa de televisión en Aragón. Se ha creado la nueva televisión autonómica aragonesa, y en ella voy a tener un programa pues de similares características al que estamos aquí, en el que yo traeré a un invitado, pero daremos siempre pie a los temas etnográficos que yo tengo realizados. En este caso, pues el invitado será pues del orden, o bien un investigador en brujería, en deportes tradicionales, en distintas facetas de la etnografía, o bien serán precisamente protagonistas de los documentales que hemos realizado. Bueno, Eugenio, pues para nosotros es muy de agradecer que un programa nuevo que empieza casi haya venido a presentarse a otro programa que casi acaba de empezar también. Vamos a ver la cabecera de este nuevo programa, Plaza Mayor se llamará, y que nos acercará a los españoles a nuestras propias tradiciones y culturas. En la plaza de este pueblo nos juntamos a charrar. En la plaza de este pueblo nos juntamos a charrar para contarnos las cosas que pasan en el lugar, para contarnos las cosas que pasan en el lugar.
Cine Conciencia ha querido aproximarse hoy a la antropología y a la etnografía. Hemos aprendido la importancia de escuchar los cuentos de nuestros mayores, que nos permitirán rescatar nuestro pasado y preservar nuestra cultura, nuestras costumbres y nuestras tradiciones. En definitiva, equipos como el de Pirene, dirigidos por Eugenio Monesma, son fundamentales para preservar nuestra historia y reflejarla mediante estupendos documentales. El tiempo se nos agota y no nos queda más tiempo que despedirnos. No sé si antes de despedirnos quieres contarnos alguna de tus experiencias más, Eugenio. Bueno, experiencias simplemente, más que experiencias, agradecimientos a todos esos protagonistas que colaboran siempre en nuestros programas, ¿no? Ha habido casos muy curiosos, como por ejemplo gente que va a pueblos donde hemos grabado preguntando por ese protagonista. Oye, y aquí la tía Serena, por ejemplo en San Juan de Plan, en el Valle de Chistau, ha ido mucha gente a hacer turismo, a conocer ese valle que hemos plasmado en muchísimos de nuestros documentales, y preguntan por la tía Serena. Oye, esa señora que sale siempre de protagonista, que sabe hacer de todo, ¿de dónde está? Bueno, desgraciadamente ha fallecido, ¿no? O, por ejemplo, Hilario Artigas en Agüero, otro personaje que también la gente ha ido a Agüero y ha preguntado por ese hombre que sabe hacer de todo, sabe hacer desde carbón, hornos de cal, etcétera, ¿no? Eso es una satisfacción para nosotros, para nuestro equipo, ¿no? Hoy vengo, por ejemplo, de la Sierra de Gredos, donde vamos a preparar un tema muy interesante sobre los últimos cabreros de la Sierra de Gredos, una cultura que estaba extendidísima hasta hace pues muy pocas décadas, y ahora prácticamente se está extinguiendo. Quedan muy pocos cabreros que hagan la trashumancia a lo alto de la Sierra de Gredos, a la zona del Raso, y entonces ahí hemos estado ya tomando esos primeros apuntes para recoger toda esa cultura tradicional, que no solamente es el cuidado de las cabras, sino su forma de vida, cómo construían sus chozos donde habitaban en los meses de verano, cómo hacían esa trashumancia de 3 o 4 días desde los pueblos de la parte baja hacia la montaña, cuáles eran sus canciones, sus formas de diversión, sus técnicas de caza, leyendas que también entre ellos se recogían, la gastronomía también, la gastronomía tradicional de estas gentes, porque lógicamente se tenían que basar su alimentación en aquellos productos, aquellos frutos que le daba el territorio o lo que le daban su propio ganado, ¿no? Las cabras y demás. En fin, un compendio de toda esa cultura popular, esa cultura tradicional que en la Sierra de Gredos pues ha sido la de los últimos cabreros, por ejemplo. Bueno, pues una vez más, gracias, Eugenio, y te rogamos que transmitas a todo el equipo nuestro agradecimiento, porque estoy seguro que hay mucho de corazón más que de ganar dinero en hacer este tipo de trabajos. En esas acertamos. Y a todos vosotros que nos habéis elegido, que estáis al otro lado de la pantalla, gracias una vez más por estar aquí, y os invitamos a contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que os recuerdo es cineconciencia@asecic.org. Esperamos conocer vuestras experiencias con el cine y con la ciencia. Hasta pronto, hasta la próxima.